Bueno, y ahora sí, volvemos al tema de lo que es la política nacional, que como les comentaba en el bloque anterior, de pasadita, y ahora lo ratificamos, la CGT que se movilizó ayer en todo el país, tenía una reunión esta mañana para ver cuál era la decisión que iban a tomar sobre si convocaban o no a un paro nacional, cosa que finalmente concretó, y se adelantó que la medida se va a llevar adelante el 24 de enero, y será una medida, un paro general, y no deja de llamar la atención porque más allá del contenido que pueda tener el decreto, el DNU, las medidas anunciadas por el gobierno de Milei, es un gobierno que está arrancando su gestión y ya la oposición, digamos, bueno, arranca llevando adelante esta convocatoria a un paro, que sabemos que para llamar a un paro general es la última medida que se tiene que tomar, y por eso es que llama la atención que se haya tomado esta decisión. Pero bueno, ya sabíamos, ¿no?, que iba a ser algo, este tema de las medidas de Milei, tal cual lo había adelantado, y lo empezó a plasmar, lo empezó a concretar, y de allí las diferentes reacciones. Pero bueno, veremos. Decíamos que el decreto, que a medida que se lo comienza a escarbar un poquito más en detalle, y allí nos encontramos con medidas realmente que, como lo adelantaba en mi columna del fin de semana pasado, mi columna de análisis político, la idea de Milei es poner el país tal cual lo conocemos, patas para arriba. Lo charlamos con Pablo Cosiner, el doctor Pablo Cosiner, días pasados acá en 7 PM. Y claro, si uno lo analiza en detalle, es como que es prácticamente una reforma de todo la normativa, muchos temas de alcance constitucional, porque no son simplemente leyes que se buscan modificar, y más aún teniendo en cuenta esto que también adelantó el gobierno nacional con el presidente Milei, de que el Congreso le ceda facultades para que durante 2 años prácticamente el Poder Ejecutivo gobierne por decreto, inclusive con la posibilidad de poder ampliar esos 2 años a otros 2 años más. ¿Esto qué significaría? Y que prácticamente, si se lograra esto, cosa que es muy complejo, y el presidente Milei gobernaría sin tener en cuenta lo que es uno de los poderes del Estado, que tiene que funcionar en la medida en que vivamos en una república como es el poder legislativo. Se manejaría a través de decretos, y por supuesto todo esto preanuncia un clima político muy pero muy complejo, sumado a quizás lo más importante, y es lo que tiene que ver con la situación socioeconómica, porque convengamos que estamos en presencia de una situación realmente muy pero muy difícil para todos los argentinos, sobre todo para los más vulnerables, pero que ya no solo afecta a los que menos tienen, sino prácticamente a todos, más que nada a lo que conocíamos hasta ahora como lo que es la clase media, que en algún momento fue un orgullo mundial. Siempre se habló de la famosa clase media argentina, que era la que mostraba la posibilidad de tener políticas de ascenso social,
bueno, un montón de cuestiones que después al final vemos que eso es lo que hoy está muy pero muy complicado. A partir de lo que dice el presidente, yo pido que ustedes se sacrifiquen, porque después, en la medida que esto lo logremos instrumentar, vamos a empezar a tener una senda de crecimiento. El tema está, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo de esto? Porque realmente vemos cómo hoy la situación está demasiado complicada, como decimos, ya no solo para los más vulnerables, sino para todos. Pero bueno, en ese interín, uno de los sectores que preocupa, por supuesto, es el tema de los jubilados, que como decíamos, este tema de la movilidad jubilatoria, la ley de movilidad jubilatoria, que ya adelantó Milei en el DNU, que dice que habrá que dejarla de lado, porque los aumentos a los jubilados se harán por decreto, diciendo que van a estar mejor, pero bueno, pero el tema es cómo se lo va a llevar adelante, hasta dónde eso realmente va a beneficiar a los jubilados, porque hasta ahora se habló de una posible mejora, o a lo mejor compensar la pérdida adquisitiva que tienen los jubilados, con un bono. Se habla de un bono de 55.000 pesos que se pagaría en enero, tampoco está totalmente clarificado el tema, pero ¿y qué pasa con el resto de los jubilados, con el otro sector de los jubilados? No se habla de un incremento, por lo menos, no para decir que se le va a mejorar el ingreso, sino por lo menos para ponerlo a resguardo del tema inflacionario. Estamos llegando a este fin de diciembre, fin de año, y las consultoras económicas y ya adelantan que la inflación va a estar arriba o cercana al 30%, con todo lo que eso implica, ¿no? Con este tema del retiro de los subsidios, una cosa que lo venimos charlando acá desde hace rato, muy particularmente, por ejemplo, con el tema del boleto del transporte público. Acá en Salta sabemos ya de cuánto es el pedido que se hizo para AMT, en cuánto se incrementaría el precio del boleto. Un aspecto, pero hay otros. Por eso les decía, estamos intentando la comunicación con el titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, con el licenciado Federico Núñez Burgo, que en su carácter de defensor del pueblo de la ciudad de Salta, envió una nota a la ministra, una nota formal, a la ministra de Capital Humano de la Nación, doctora Sandra Petovelo. Justamente el licenciado Núñez Burgo le dice textualmente lo siguiente, lo voy a compartir hasta que veamos si podemos establecer la comunicación con él. Señora ministra, dice la nota que le envía de manera formal el licenciado Núñez Burgo como defensor del pueblo de la ciudad, en el sistema de seguridad social uno de sus principales componentes es la previsión, y dentro del sistema previsional el mecanismo de actualización de las prestaciones. Nuestro sistema previsional ha pasado por diversos sistemas de actualización de salarios y beneficios, algunas veces mecanismos automáticos y otros discrecionales. La variedad de esquemas aplicados y la tendencia a modificarlo en respuesta a coyunturas fiscales o políticas ha resultado en inequidades, dice la nota, efectos sociales y fiscales no deseados y un alto grado de litigiosidad que afecta el sistema en su conjunto.
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que es el Estado Nacional quien debe asegurar las jubilaciones móviles, siendo en 2008 cuando el Estado Nacional sancionó la Ley 26417, primera ley de movilidad jubilatoria, aplicando una fórmula de actualización semestral de los haberes que comenzó a regir en 2009, considerando los recursos de la seguridad social, la evolución de los salarios y los beneficios previsionales como sus principales variables. En 2015, por medio de la Ley 27160, dicha fórmula se extendió a las asignaciones familiares contributivas y no contributivas, como así también a los tramos de ingreso del grupo familiar que las determinan. A partir de 2017, también por ley, modifica la mencionada movilidad por una de actualización trimestral compuesta primordialmente por la evolución de los precios y en menor medida por la evolución salarial. En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública suspende la movilidad, siendo el Poder Ejecutivo quien asume la facultad de otorgar aumentos por decreto, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de ingresos más bajos. Finalmente, desde 2021, rige la Ley de Movilidad, la que establece 4 aumentos anuales basados en un índice que combina la evolución salarial, la recaudación tributaria y ante las dificultades económicas que resultaron de los procesos inflacionarios en los precios, el Estado realiza compensaciones con bonos fijos cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo considera necesario. Estos bonos no se integran al haber y por lo tanto no afectan los cálculos posteriores. Claro es que tampoco suplantan la pérdida real del poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional. Este punto que marca la nota que de manera formal le elevó el defensor del pueblo de la ciudad de Salta, el licenciado Núñez Burgo, a la ministra Petovelo, ese es uno de los puntos centrales. Porque los aumentos que se fueron dando por los diferentes sistemas nunca suplantaron la pérdida del valor real del poder adquisitivo del salario de los jubilados. Ahora bien, sigue diciendo la nota de Núñez Burgo, el proyecto del Gobierno Nacional en busca de alcanzar el llamado equilibrio fiscal modificaría la actual fórmula de movilidad y otras prestaciones, reemplazándola hasta tener un esquema definitivo por aumentos por decreto aleatorios dictados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional. En el estado actual, dice la nota, de la legislación vigente, la utilización de decretos para suspender la movilidad jubilatoria sería una medida inconstitucional. Atención a esto, porque esto también, a partir de esta afirmación, está adelantando la litigiosidad. ¿Por qué? Porque va a haber planteos judiciales. Afecta la seguridad jurídica y el reemplazo por un criterio discrecional que afecta la previsibilidad económica de la que deben gozar los beneficiarios. En todos los casos, quiero llamar la atención, dice el licenciado Núñez Burgos, sobre la actual vulnerabilidad económica del sector pasivo en nuestro país y la necesidad imperiosa de establecer políticas que resguarden su bienestar. Por ello, en el tramo final de la nota, dice el defensor del pueblo de Salta, considero negativo, perjudicial y arbitrario dejar en manos del Poder Ejecutivo la determinación discrecional de los montos referidos a aumento jubilatorio, como así también la oportunidad de los mismos, pues el criterio
mencionado no plantea estabilidad o seguridad frente a los riesgos que significan los procesos inflacionarios actuales en Argentina, entendiendo que resulta menester sostener y mejorar una forma de actualización automática de las prestaciones de la seguridad social que otorgue previsibilidad a los beneficiarios y les permita recomponer el valor real de las prestaciones, vincule de forma genuina los salarios en actividad con los ingresos en la pasividad, sea jurídicamente robusta y sustentable en el largo plazo. Ese es el tenor de la nota que me dice la oposición, que lamentablemente tenemos acordada la entrevista con el licenciado Núñez Burgos, no lo podemos encontrar, pero para hablar justamente de esta nota que se le hizo llegar a la ministra de Capital Humano de la Nación, marcando muy puntualmente este tema de lo que será la forma, cómo se van a actualizar, cómo se va a pagar las jubilaciones, dejando de lado, es la propuesta que hace el gobierno de Milei, la movilidad, la fórmula de la movilidad jubilatoria, y dejando para que sea el Poder Ejecutivo Nacional quien a su criterio decida los aumentos mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, no se sabe cómo, pero que hasta ahora los primeros datos, los primeros indicios, dice que solamente se consideraría para aquellos jubilados o jubiladas que cobren la jubilación mínima, a los cuales no es que se le actualizaría el monto jubilatorio, sino que se buscaría compensar la pérdida del valor adquisitivo a través de bonos. ¿Y qué pasa con quienes no están en el tema de la jubilación mínima? Y que por supuesto sufren también el deterioro de la capacidad del valor adquisitivo de sus jubilaciones. También cobran unos pesos más que los de la jubilación mínima, pero también ese salario se ve pero totalmente vulnerado por los índices inflacionarios y la pérdida del valor adquisitivo. Así que bueno, habrá que ver, es uno de los aspectos, el tema de la jubilación, pero también hay otros, por supuesto, y eso es lo que motiva el reclamo de sectores de la oposición, como la CGT y los demás, que ya, como reitero, dijeron, bueno, no, nosotros nos oponemos, ya nos movilizamos, fijamos fecha de un paro, y por supuesto que esto complica muchísimo desde el punto de vista político, económico, pero fundamentalmente social, porque paralelo a ello, como decimos, cada vez que cualquiera de nosotros va a comprar lo que sea en un súper, en un almacén, y se encuentra con que los precios están cada vez más inaccesibles, el salario sigue siendo el mismo, y el billete con el que hoy comprábamos una o dos cosas ya no nos alcanza para comprar, en algunos casos ni siquiera una. Y ahí está el drama, ¿no? Ahí está el problema. Llega fin de año con todo lo que eso significa, llega el verano, las vacaciones, y todos nos preguntamos, ¿y cómo vamos a hacer para llegar a fines de enero? Siempre, el mes de enero tiene la misma cantidad de horas y de días que tienen todos los meses, pero el mes de enero parece que fueran 2 meses juntos, porque cuesta enormemente llegar a finales de enero. Y ahí está la preocupación. Entonces el tema es cómo va a ser, ya se manifestó la reacción social, siguen los cacerolazos, y está la postura firme del presidente, que como dijimos, basándose en la cantidad de votos que obtuvo, dice, bueno, si me rechazan el DNU, yo llamo a una consulta popular. ¿Y qué pasa si la consulta popular
le resulta negativa al presidente, que ya lo planteamos acá. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces hay una situación muy, pero muy compleja, muy, pero muy compleja. Obviamente que el Congreso, que es como dijimos, el teatro de operaciones, donde hay que librar todas las batallas políticas, hay una negociación permanente por parte del presidente, el oficialismo nacional, para ver de conseguir los votos y que se aprueben las cosas. Ahí me dice la producción que sí, ahora sí, ya lo tenemos con toda suerte al licenciado Federico Núñez Burgos, es el defensor del pueblo de la ciudad de Salta, para que nos amplíe esta nota que les acabo de leer en detalle, que le ha enviado a la ministra Petovelo sobre un tema en particular, la movilidad jubilatoria. Licenciado Núñez Burgos, ¿cómo te va, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás atareadísimo, así que te agradecemos mucho que te prestes para esta charla. No, muchas gracias. Ya le leí a la audiencia esta nota que me parece absolutamente importante, que como defensor del pueblo de la ciudad le hayas enviado a la ministra de Capital Humano, planteando en este tema particular el tema de los jubilados, que por supuesto es de una importancia suprema, Federico. Claro, mira, la preocupación nuestra es que el decreto que estaba circulando y el proyecto de ley que se presentó declaran la movilidad, declaran la emergencia previsional. Y dentro de la emergencia previsional lo que plantean es justamente un congelamiento de la movilidad jubilatoria, que es, digamos, de acuerdo a la ley es automática, por un índice es automática, y mientras tanto, hasta que se encuentre un nuevo índice, lo autorizan al Poder Ejecutivo Nacional a determinar la oportunidad, o sea, la fecha de la actualización y el monto. Lo que nos parece una barbaridad, digamos, ¿no? En principio, si se hace eso por DNU, por decreto, es inconstitucional, me parece además inadmisible absolutamente, porque hay una ley de movilidad jubilatoria. Entonces, únicamente entendemos que puede ser modificado esto por ley. Y si lo quieren plantear por ley, lo que hacemos es llamar a los diputados y senadores nacionales, claro, para que se debe debatir en el Parlamento, como dice la Constitución. Exactamente, y en ese marco nosotros decimos, bueno, debatirlo, digamos, no se puede generar la excepción de que mientras lo están debatiendo sea el Poder Ejecutivo el que lo determine, porque vos ya sabés lo que pasa con estas medidas cuando son provisorias en la Argentina, ¿viste? La medida provisoria en la Argentina termina siendo para siempre. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay que mejorar la movilidad jubilatoria, el último modo de cálculo ha sido bastante nocivo para los jubilados, porque ha atrasado significativamente el nivel de ingresos en relación a la inflación, pero bueno, eso es mejor que estar a la espera de que el Poder Ejecutivo resuelva el cuánto y el cuándo del aumento jubilatorio. Así que, bueno, manifestamos nuestra preocupación y queremos ver cómo evoluciona la cuestión, porque, bueno, dependiendo si van a dejar firme el DNU, entendemos que hay que declarar la inconstitucionalidad. Si se va a debatir en el Congreso, bueno, seguiremos trabajando para que no haya modificaciones, al menos arbitrarias en ese sentido. Primero que nada, te debo decir que me parece muy, pero muy acertado de tu parte en tu rol de defensor del pueblo, que no te quedes solamente con la idea de a lo mejor puede ser un planteo muy localista como defensor del pueblo de la ciudad en cuestiones a lo mejor que tienen que ver con la vida diaria en la ciudad, sino que te ocupes de un tema de una enorme trascendencia y que me parece que te marca y indica cuál es la preocupación de un verdadero funcionario público, Federico. Bueno, te agradezco un poco. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de defensoría, independientemente de estar en las cuestiones que son por allí cotidianas de la ciudad, que son importantes, pero que también tienen su espacio de resonancia. Y cuando el Consejo Deliberante está trabajando en un tema, la Defensoría lo que hace es esperar que básicamente el Consejo lo trate, lo trabaje, lo vea. Cuando el Departamento Ejecutivo está trabajando en un tema, nosotros tratamos de ser muy cautelosos en eso, digamos, y bueno, en general así, estas manifestaciones
cuando entendemos que, bueno, que la decisión que se pueda tomar afecta ya sea derechos adquiridos o condiciones fundamentales, ¿no? Como es el caso de la jubilación. Fíjate que nosotros nos manifestamos en este sentido y hace 2 semanas atrás planteamos la preocupación también respecto de los créditos UVA, porque imagínate vos, Daniel, hoy una familia en Salta que tiene un crédito UVA está pagando casi 500.000 pesos por una vivienda, o sea, 500.000 pesos mensuales de cuota por una vivienda, lo que es una barbaridad, porque bueno, al moverse el piso del dólar afecta directamente el valor del capital y bueno, y esto hace que la cuota se vaya. Imagínate pagar una cuota de una vivienda, 500.000 pesos, es una barbaridad, es imposible de pagar. Entonces también hemos pedido que se tomen medidas para mitigar. Mira, el gobierno nacional dice, no vamos a tener medidas excepcionales para nadie. Sin embargo, ayer anunciaron el famoso bono para la reactivación de la economía argentina, en donde los importadores van a poder financiar las deudas que ya han contraído por la diferencia entre importación y exportación en dólares. Y a los ahorristas no les generamos ningún beneficio, a los ahorristas me refiero, tomadores de créditos UVA, ¿no? Claro, no les generamos ningún marco de contención. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que ir marcando, bueno, y buscando obviamente que haya equilibrio en las decisiones, ¿no? Exacto. Te saco de tu rol de defensor del pueblo, que reitero, me parece, te felicito, porque realmente te muestra como funcionario público el compromiso que tiene que tener. Y apelo al analista político, al politólogo. Dame tu mirada sobre este momento, este escenario que estamos viviendo, DNU por un lado, bueno, ayer se mandó un enorme paquete de leyes. ¿Cómo estás viendo el escenario político, Federico? A mí me parece que hay 3 dimensiones acá a tener en cuenta, Daniel. Una, la dimensión económica. Creo que la mayoría de los argentinos está planteando una búsqueda diferenciada en materia económica, una alternativa al modelo que venía planteando Fernández y Massa, un modelo que aparecía como inflacionario, digamos, y que la gente entendía que, bueno, que de alguna manera tenía que tener un control. Ahora, la propuesta, digamos, económica es la propuesta actual, ¿no? El gobierno es una propuesta monetarista que ajusta precios por salarios. Entonces, de alguna manera, tiene que contener los ingresos generales de la población a los fines de provocar el control de precios, ¿no? Digo, y las redes que están inundadas de esto, no compres, que está caro, digo, a ver, hay que ver aquí, y esta es la segunda dimensión, hasta dónde la sociedad, o sea, la gente que votó efectivamente este modelo está dispuesto a atravesar el proceso social que eso significa, ¿no? Las restricciones de consumo. Es decir, habitualmente los argentinos han optado por vivir, han preferido, digamos, sistemas inflacionarios con dinero, digamos, que sistemas recesivos sin dinero, o sistemas no inflacionarios sin dinero, ¿se entiende? Entonces digo, hay que ver, y me parece que acá está la tercera dimensión, y es lo que está haciendo Milei en estos días, es decir, aprovechar el capital político para ver hasta dónde llega la posibilidad de la reforma. Y en esto me parece que obviamente tira la soga mucho más allá de lo que sabe que va a pescar, de tal forma que cuando no recoge, bueno, algo gana, digo. Entonces si tiene medidas súper digamos súper radicalizadas, bueno, después no las cambia por medidas un poco más moderadas y decimos, bueno, menos mal, podría haber sido peor. No. ¿No? Entonces, bueno, me parece que estas son 3 dimensiones que hay que ir viendo, y esto está asociado obviamente a la capacidad que tenga la sociedad y especialmente el sector social que lo ha votado, ¿no es cierto?, para contener, insisto, una situación de estancamiento inflacionario, pero con un nivel muy bajo de consumo. Exacto. Hay un tema que te lo quiero plantear muy puntualmente, licenciado Núñez Burgo. ¿Por qué? Porque se lo comentaba en una charla que tuve acá en el programa días pasados también al doctor Pablo Cosiner, y quiero apelar justamente al analista político. Milei dijo, si me rechazan el DNU y todas las medidas que quiero aprobar en el Congreso,
voy a llamar a una consulta pública para ver que se expresen ya directamente los ciudadanos. Y mi pregunta y mi interrogante y mi preocupación pasa por qué pasaría si efectivamente eso se concreta en el tiempo que sea y los ciudadanos de manera directa le dicen en la consulta popular que no quieren las medidas que está implementando. Tiene que renunciar ahí. ¿Qué haría Milei? Si yo digo que se tiene que ir porque gobernar de otra forma no, y entonces ¿qué se va a renunciar? ¿Es la única salida que le queda? No, me parece que es una... ¿Te acordás de Menem cuando tenía que debatir con Alfonsín acerca de la reforma constitucional? Sí. El último esfuerzo de Menem fue es decir, bueno, o negociamos una reforma constitucional o llamo un plebiscito. Ahora, era un Menem que había ganado en el 90, que había ganado, digamos, en el 89, venía electoralmente muy bien, con un plan económico en el 91 que, a pesar de los efectos recesivos, digamos, que los empezamos a vivir a partir del 95, entre el 91 y el 94, medianamente el país estaba en un proceso de despegue y de esperanza. Me parece que no son las mismas condiciones hoy, digamos, ¿no? O sea, no creo que efectivamente Milei llegue a plantear un plebiscito por un paquete de medidas que tiene una oposición fenomenal y que en todos los casos, fíjate que no siempre, esto sería como apelar a cierta tradición, no siempre las elecciones intermedias son positivas para el oficialismo. Quiero decir con esto, no siempre las elecciones que no son presidenciales son a favor de las decisiones del presidente. No, claro, por supuesto. Bueno, hemos vivido nosotros de nuestra generación, digo, cuando nos iniciábamos en este proceso democrático, lo que fue el 83 gana Alfonsín, el 85 lo vuelve a ganar porque aparece en el medio el famoso plan austral, ¿no? Que fue lo que lo salvó al tema y ahí estuvo la firmeza para seguir avanzando. Ahora, hoy la CGT, cuando el gobierno tiene apenas unos cuantos días de gobernar, ya le está planteando el primer paro. ¿Y eso qué significa en términos políticos, Fede? No, me parece que es más bien, por el lado de la CGT, me parece que más bien una formalidad, ¿no? Digamos, a ver, una marcha como la de ayer, sin banderas, casi sin banderas sectoriales, con una movilización, diría, para una CGT muy devaluada. Creo que, a ver, hoy Cavalieri aceptando las condiciones de retiro a través de un seguro. El fondo. Claro. Sí, exacto, me parece que en realidad la CGT más bien son mensajes para negociar que otra cosa. No veo una CGT organizada con capacidad de reacción inmediata, lamentablemente. Ahora, lo último, las provincias, que son, todo lo que se haga en nación repercute en provincia. ¿Y cómo te imaginas que va a ser esta relación particular desde el punto de vista político? Bueno, ahí sí va a ser muy tensa, ¿no? Me parece que la relación con los gobernadores va a ser muy tensa, como línea general, ¿no? Me parece que la relación va a ser muy tensa porque el esfuerzo que se le va a pedir a muchas provincias es muy grande. Si el gobierno central hace lo que dice que va a hacer, el esfuerzo que se va a pedir a las provincias es muy grande. Creo que la provincia de Salta, en este momento está gobernada por un gobernador con una capacidad política y de negociación muy fuerte, lo que le va a permitir claramente atravesar con un poco más de comodidad estas dificultades. La legislatura aprobó un crédito también que va a oxigenar de una u otra forma las dificultades que se puedan atravesar. Si los proyectos económicos dan resultados, bueno, lo que tendríamos que tener el año que viene es un poco más de estabilidad que otras provincias. Exacto. Me parece que estamos con las herramientas económicas y la gimnasia, podríamos decir política en el gobernador, como para atravesar este tiempo. Claro, es su característica, ¿no? Porque lo mostró siempre Gustavo Sáenz con Macri, con Fernández y ahora lo está haciendo con Milei, donde dice, bueno, garantizamos gobernabilidad, nos prestamos, apoyemos lo que hay que apoyar, pero ojo, los intereses de la provincia los vamos a defender a ultranza, ¿no? Así. Yo creo que en eso, bueno, creo que el gobernador está en condiciones para afrontar el desafío, ¿no? Ha tenido buen diálogo, de hecho ha tenido mucho acercamiento con Milei.
Obviamente, me parece también que hay una estrategia fuerte de Sáenz de liderar un espacio claro, moderado, sí, sí. De liderar este espacio que queda vacante, podríamos decir así, una vez que no hay creo que no hay otros gobernadores en el país con la juventud y la digamos cintura política como para poder ir hilvanando un encuentro de gobernadores. Me parece que la conducción de la conferencia de prensa después de la reunión con Milei y esa otra conferencia, digamos esta otra reunión que se hizo con gobernadores de Misiones y del sur, me parece que son que fíjate, Fede, fíjate que una eso, dinámica política muy fuerte de Sáenz en Buenos Aires, que bueno, que va a tener sus frutos positivos seguramente. y fíjate que esto, que vos hacías mención recién, esta relación con otros gobernadores, se empieza a plasmar en el Congreso, ¿no? Porque anteayer ya hablaba con la diputada Caletti y hay la conformación de un bloque con diputados de Misiones, de Río Negro, de este grupo que convocó el gobernador de Salta, ¿no? O sea, ahí se va a mostrar también. Así hay que ver también, digamos, cómo va a ser el rol de Caletti, de Outes en esto y cómo lo pueden secundar claramente al gobernador, siendo legisladores que bueno, que tienen la experiencia de haber trabajado con él. Exacto. Lo último de la Yapa al dirigente político. ¿Qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical, licenciado Núñez Burgos? No, yo creo que la Unión Cívica, a veces es muy atinado lo que está haciendo la Unión Cívica Radical en el balotaje, haber liberado de una manera sus compromisos de voto. Creo que está bueno trabajar en el marco de los legisladores que vienen a apoyar lo que hay que apoyar y oponerse claramente a lo que hay que oponerse. El radicalismo tiene un programa de gobierno que creo que lo tiene que ir discutiendo frente a frente con las propuestas de gobierno de Milei, y de esa manera va a poder encontrar nuevamente un rumbo opositor dentro del espacio que es lo que le ha tocado hacer. Exacto. Volviendo al origen de la charla, este dossier que les he hecho llegar a la ministra de Capital Humano como defensor del pueblo y Salta, ¿hay que esperar respuesta de eso o las respuestas se lo darán en No, estamos esperando, sí, vamos a esperar la respuesta, hemos hablado con el área nuestra, vamos a esperar los plazos administrativos a los fines de que, bueno, que efectivamente tengamos una respuesta fehaciente, porque creemos que esto no puede quedar así, digamos, necesitamos claramente la próxima semana encontrar alguna respuesta por parte de CNC o del Ministerio de Capital Humano, y a partir de ahí ver cómo trabajar. Pero por sobre todo porque lo haces a la presentación con tu fuerte carácter institucional como defensor del pueblo de la ciudad. No es el dirigente político Núñez Burgos, sino el defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Lo seguiremos atentamente a ese tema puntual con el tema de los jubilados y también lo que es el tema de cómo avanza políticamente. Así que bueno, gracias por la charla, como siempre, licenciado, te mando un abrazo. Feliz año nuevo. Igualmente, para vos y tu familia. Gracias, Fede.